Buenos días, chicos y chicas. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, hija. Buenos días. Qué bien. Ya estamos acá. Buenos días, Lucía. Buenos días, Mario, Cecia. Buenos días. Nos tocaba laboratorio el día de ahora, ¿se acuerdan? Que nos tocaba evaluación el día de ahora. Le mandé a decir con su compañera de que no había porque tenemos nosotros la entrega del proyecto y el otro proyecto que entregaron en el periodo número 3, que todavía no lo hemos puesto en la nota porque teníamos la nota de climática. Entonces, el laboratorio se suspende porque ya tenemos esa nota. Nosotros vamos a sustituirla por el proyecto del periodo 3. Oigan, así es que esa nota ya la tienen. La única nota que tienen que hacer es la de la etapa 2, donde va el producto y el spot que es de lengua y el producto que, ¿verdad?, le corresponde a matemática, pero yo puse una rúbrica de los puntos que voy a evaluar. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es apegarse a la rúbrica que está ahí para sacar la nota del segundo 35%, porque el primero ya lo tenemos. Entonces, el laboratorio por eso se suspendió, porque la nota de laboratorio va a ser sustituida por el trabajo que ustedes ya realizaron, igual que en el área en el área de física y en el área de química. Es igual, chicos y chicas, es el mismo trabajo el que se está evaluando. Oigan, ¿sí? Ya les dijeron en el área de física y química. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien me puede decir? Es el mismo proyecto que se está evaluando en química y en física. El proyecto del periodo 3, el que nosotros todavía no tomamos en cuenta porque teníamos la nota de climática. Entonces, para este periodo se va a tomar esa nota que ustedes ya habían ganado para las otras áreas, el primer 35. Y el segundo 35 va a ser todas las modificaciones, la entrega del producto de matemática y el spot de lengua. Entonces ahí van los criterios de evaluación en el área de biología, que ustedes ya saben cómo trabajar porque ya integraron todas las áreas en el periodo número 3. Oigan, así es que si hay alguna pregunta que tengan por ahí los compañeros y compañeras, porque quien me escribió solo fue una compañera. Entonces yo le dije, no me acuerdo si Cecia, no me acuerdo quién fue, que les escribiera y que les dijera de que el día de ahora teníamos clases normales porque el laboratorio se sustituía por el trabajo de, ¿verdad?, la primera etapa del proyecto que ustedes entregaron. ¿Sí, chicos y chicas? ¿Sí? Vale, vamos con el contenido de este día. Vamos a ver la reflexión. Fíjense de que estamos hablando Cuida tu país. Estamos en el 200, ¿verdad?, aniversario de la independencia de El Salvador y pues estamos celebrando esos 200 años el 15 de septiembre de 1821 que se dio la independencia. Pues nosotros estamos orgullosos de ser salvadoreños. Y cuando decimos cuida tu país, lo vamos a hacer en todos los aspectos. Acuérdense de que tenemos una tierra completamente en la que podemos hablar de nuestra cultura. En la cultura es una evolución puramente
humana. No podemos hablar de que tiene cultura otros organismos dentro de nosotros, sino de que es, verdad, es humana. Las tradiciones que nosotros tenemos, las playas, unas playas hermosas para todo lo que es el surf y otros deportes, o para ir a pasear, o ¿verdad? Ir completamente a pasar un rato bien. Tenemos acá el valle de Jiboa, y es uno de los panoramas cuando nosotros vamos para Oriente, se mira en todo lo que es la carretera, desde la carretera se puede ver. Y no solo eso, sino que tenemos lagos, lagos de origen volcánico, muchos de nosotros de los lagos, el lago de Ilopango, Coatepeque, para recordar un poquito, hasta el 2017 teníamos nosotros 100 años de haber hecho erupción el volcán de San Salvador. Esto era la laguna que había en el volcán de San Salvador, chicos. Antes de que hiciera erupción, la gente andaba en sus lanchas. Incluso se dice de que estas personas utilizaban en diferentes partes del país, utilizaban una especie de transporte en el que le decían la barcaza. La barcaza le servía para unir un lugar, el río Lempa, con otros lugares, ¿verdad? Con Suchitoto y otros lugares más de nuestro país, en el que pasaban los vehículos y las personas que iban para, ¿verdad? Era como una zona de tránsito. Entonces, esto lo estuvieron usando por muchos tiempo, o las personas, para cortar distancia, y además era un medio completamente en el que los salvadoreños habían creado. Entonces, esto, para recordarles, es el volcán de San Salvador, que antes era un lago y que ahora es un cráter nada más, que tiró las lavas volcánicas para el lado de Quesaltepeque. Entonces, un poquito de la historia que nosotros tenemos, ¿verdad? Del país. Entonces, tenemos acá, para que ustedes conozcan que tenían una barcaza. Ahora hay una, siempre como tipo barcaza en, ¿verdad? Suchitoto, para pasar a Chalatenango. Se pueden pasar los vehículos por eso, y va a salir, parece que a Potonico o algún lugar de esos, van a salir los vehículos. Usted pasa a todo lo que es el embalse, y luego, ¿verdad? Va a dar al otro lado. Pero si quiere acortar, como yo le digo, acortar distancias, siempre lo siguen haciendo. Lo único que ahora ya es un poco moderno. Antes lo hacían con cables, ¿verdad? Y garrucha, que le llamaban esta gente. Ya siempre con motor, por supuesto. Oiga, para que tengan una idea que nuestro país ha tenido transiciones y cambios a través del tiempo. Tenemos una cultura, tenemos, además de la cultura, tenemos la gastronomía, que cuando nos dicen, mire, vamos a un lugar a comer pupusas, inmediatamente le viene a usted algunos sitios como Olocuilta o Los Planes, u otros lugares que se identifican completamente por tener una gastronomía, ¿verdad? Hecha exclusiva de El Salvador, en la que nosotros podemos decir de que somos afortunados y orgullosos de ser parte de una historia. Esto por un lado. Pero por el otro, acuérdense que hay muchísima historia de nuestro país en lo que nos sentimos orgullosos de ello. Un caso de eso fue lo que pasó con el coronel Castellanos, en el que le dio papeles a más, si no mal no recuerdo, más de 40,000 judíos, sin conocerlos, chicos, sin saber quiénes eran, simplemente por salvarles la vida. Entonces, en tal caso, que nuestro país también tiene que sentirse orgulloso por situaciones en las que hemos hecho y hemos marcado la historia. Somos parte de la historia en la que debemos de conocer y debemos saber de que dentro de las cosas malas que han pasado, también han pasado cosas buenas. Oigan,
el tener una guerra tampoco fue muy gracioso o muy beneficioso para nosotros como país. Fue un desastre completamente, pero algo que sí no podemos dejar nosotros o pasar desapercibido en los acuerdos de paz que se firmaron para que esto ya no siguiera. Eso fue ¿verdad? Un gran logro que se hizo a nivel de país, chicos. Oigan, bien, entonces, por chiquitito que seamos, tenemos historia que contar y muchas cosas buenas que decir de nuestra tierra. Entonces, orgullosísimos de ser completamente, ¿verdad?, salvadoreños. Bien, o alguien quisiera comentar. ¿Alguno de ustedes quisiera comentar sobre las cosas buenas? ¿Por qué te sentís orgulloso de ser salvadoreño? Miren que estamos en el bicentenario, 200 años de nuestra patria. ¿Alguien de ustedes quisiera comentar? Chicos y chicas. Ajá. ¿Alguien de ustedes quisiera comentar por ahí? Quisiera comentar algo. ¿De qué sabes del país? ¿Qué conoces del país? Miren que yo les he hablado de la parte que estamos, ¿verdad?, cumpliendo 200 años de ser libres completamente como un país completamente libre, una región libre, no dependiendo de otros lugares, que antes utilizábamos medios de transporte, ¿verdad? La famosa barcaza en la que unía un pueblo con el otro, de lo que es, ¿verdad? Pasaban el río Lempa y acortaba distancia. Tenemos el lago del volcán de San Salvador, que ahora es un cráter. Entonces, el Valle de Jiboa, las tradiciones que tenemos, ¿verdad? Playas y otras cosas más. Algo bueno que sepan ustedes, y ahí les hablaba yo también del coronel Castellano, que hizo una gran obra de humanidad, chicos, porque nadie de ellos, de los judíos, era como conocido de él, para nada, no tenía nada que ver con eso, sino que simplemente les dio papeles para salvarles la vida ¿verdad?, de un holocausto que estaba en pie, pues. ¿Alguno de ustedes quisiera comentar algo? Vamos a ver, vamos a seleccionar para comenzar a despertarlos. Vamos a comenzar con un chico. Vamos a pedirle a Leonardo Josué. Vamos a ver, ahí está Mario, Jorge, ¿verdad? Pueden. Ajá, Leonardo, active su micrófono y deme un comentario así de nuestro país. Yo les hablaba de que se habían firmado los acuerdos de paz, que tenemos, ¿verdad?, una historia de un presidente que le dio papeles a los judíos y que estamos cumpliendo 200 años de la libertad de nuestra patria. Ajá, Leonardo, ¿algo que sepa? Ahí que le hayan contado en otras de las áreas. Active su micrófono. Leonardo, levánteme la mano para saber que está ahí. Déjeme pensar. Ah, vaya, pero escríbalo. ¿Está bien? Escríbalo. Si no, le vamos a decir a Mario que se prepare, porque Mario, ahorita Leonardo nos va a escribir algún mensajito por ahí, pero Mario, prepárese para decirnos de qué te sientes orgulloso y cómo cuidarías tu país. ¿Cómo cuidarías tu país? Porque esto que hacían estas personas de acortar distancia y todo esto, pues la contaminación era menos y porque no ocupaban, ¿verdad?, un medio en el que les acortaba distancias y otras cosas que generaban, ¿verdad?, cosas buenas.
En esto, si usted ve, andaban esta gente también trasladándose con una lanchita sin motor, sino de que era completa con remos. Mario, veamos Mario Enrique. Hola, señor. Hola, hijo. ¿Algo que nos tenga que contar de su país? O sea, algo de lo que me sienta, bueno, algo representativo, digamos, por decirlo así, son las playas que en teoría tienen una de las mejores olas y en cierta época vienen los surfistas para hacer competencia o cosas así. A ver, eso es algo bueno del país, ya que hace que la gente venga. No todos los surfistas, va, que en esa época son lo de las olas, pero ajá, igual tiene playas bonitas y todo eso. Sí, sí, miren, gracias Mario. Miren lo que nos dice también Leonardo. Dice que fuimos al Mundial en el 70 y en el 82. Excelente. Miren que muchas cosas de las que tenemos que sentirnos orgullosos. ¿Cómo cuidaríamos el país? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo somos parte del cuidado de nuestro país? Como jóvenes, ¿ustedes cómo cuidan a su país? Ajá. Chicas, ¿cómo cuidamos tu país? ¿Cómo cuidas tu país? Vamos a ver, chicas. ¿Alguien de ustedes que quiera participar? Alejandra. Alejandra, ¿estará ahí? Miren que ya Hola, lo hicieron. Buenos días, hija. ¿Cómo cuidas tu país, Ale? pues básicamente siendo una buena ciudadana, respetando a los demás y intentando crear un buen ambiente. Un ambiente de armonía. Un ambiente de armonía. ¿Sí? Sí, Alejandra. ¿Qué más? ¿Qué Eh, más tenés? pues también no botando la basura en la calle para no contribuir a la contaminación. Excelente. Sí, excelente. Eso es bueno. Bien, chicos, pasamos nosotros al tema que vamos a desarrollar. Tenemos el fenómeno tropical del niño y la niña. Seguimos en la unidad número 5, que es problemas ambientales. En esto, recuérdense, hijos, que no vamos a ver por qué se le llama tropical, porque es oceánica, ¿verdad? Atmosférica. Es un caso en el que el niño se le dice así o se le llama de esa forma porque los hombres que lo descubrieron, los señores que lo descubrieron, andaban pescando en el puerto de Paita, en lo que es Perú, en el tiempo de Navidad, y todos los peces habían desaparecido. Entonces ellos decían, ¿y esto qué pasó? ¿Qué es lo que se ha dado? Y como era en tiempo navideño, entonces tiempo, ¿verdad?, del nacimiento del niño Jesús, entonces le ponen el fenómeno tropical del niño. Pero posteriormente, como un contrario al niño, se forma un fenómeno tropical oceánico atmosférico también, que se le conoce como el fenómeno de la niña. Nos dice acá, indaga, representa y divulga con responsabilidad las causas y los efectos del fenómeno del niño y de la niña. Pues lo vamos a ver el día de ahora, algunas situaciones que lo causan. Pero esto es completamente natural. Sucede no necesariamente porque haya una perturbación antropogénica o una perturbación ¿verdad?, natural, sino de que se da por situaciones naturales del país. Ahora, ¿la contaminación está acelerando el proceso? Sí, fíjense de que lo está haciendo, pero no es algo que nosotros lo podamos
de tener así como, pues sí, tenemos que ser responsables, pero no es que sea más producido por perturbaciones que nosotros estemos provocando, oigan, sino que es un evento natural que se da en el medio. Ahora, por eso yo les decía que está acelerando el calentamiento global a todo esto, sí, pero no lo podemos detener y tampoco podemos predecir de que va a suceder o no va a suceder. Se hacen estudios, a la larga vienen a dar de que para poder nosotros saber que en qué tiempo va a pasar, hay que hacer un monitoreo y no solo eso, sino de que en algunas situaciones se da, porque es un proceso oscilatorio. Se da entre, pónganle ustedes, 3 a 7 años o 2 a 7 años, o sea, no se sabe en el momento que va a dar. Ahora bien, para entrar ¿verdad? En todo lo que es el tema, vamos a ver definiciones de conceptos básicos. La termoclina es ¿verdad? Una palabra que nosotros vamos a estar utilizando, que estamos hablando del fenómeno del niño y de la niña. En este caso, termoclina, límite entre aguas cálidas y frías. Tenemos acá una imagen, pero esto es una línea imaginaria. Oigan, porque no exactamente nosotros vemos cuando nos metemos a la piscina, que es un ejemplo que ustedes podrían experimentar. Cuando nos metemos a la piscina, sentimos que el agua de arriba está calientita, está cálida, y el agua de abajo está fría. Entonces, porque el calor entra acá ¿verdad? En las aguas superficiales y nosotros podemos sentir esas aguas calientitas. Y en las aguas de abajo, los rayos del sol penetran, pero no tanto como en las aguas de aquí superficiales. Entonces, cuando hablamos de una termoclina, va a ser la separación entre las aguas cálidas o aguas calientes y las aguas frías. Pero por eso dice acá que es una línea imaginaria que ¿verdad? Separa dos masas de agua a temperaturas completamente diferentes. Pero yo les digo de que un ejemplo en el que ustedes pueden experimentar esto es cuando nos metemos a una piscina. Cuando nos introducimos a una piscina sentimos los cambios de temperatura que tienen las dos franjas de agua. ¿Alguna vez lo han experimentado ustedes, chicos y chicas? ¿Alguna vez lo han experimentado o nunca? Cuando se han introducido a bañarse a una piscina o a un laguito o al mar, que se siente, pero en el mar prácticamente no, porque las olas, el oleaje está, ¿verdad? Circulando todo el agua y la está combinando, a menos que sean aguas tranquilas, mucho más, ¿verdad? Mar afuera que se le llama, entonces ya en las profundidades, pero luego en la superficie donde nosotros andamos, donde el oleaje está moviendo o haciendo circular el agua, difícilmente se van a sentir las dos masas de agua, sino de que se siente una sola. ¿Alguna vez ustedes se han metido a la piscina y han tenido esa sensación? ¿Alguno de ustedes? Yo sí, señor. María Fernanda, sí, se siente. Cuando nosotros nos metemos, el agua se siente en la parte superficial, se siente calientita, pero inmediatamente vamos introduciéndonos más, el agua de abajo se siente un poco más fría que la de arriba, ¿ya? Entonces, es bien característico. Entonces, a eso nosotros le vamos a llamar termoclina. El hecho es que, y siempre está circulando, se da la circulación en las aguas del mar, que el oleaje hace que circulen completamente y que los nutrientes del agua se mantengan en un estado completamente normal. Esto es un estado normal, ¿ya? Y que está circulando así, ¿verdad? Empieza a circular. Esto es una circulación completamente normal. También tenemos otro término, los vientos alisios, que tienen que ver con el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Fíjense que estos son vientos que se forman en la zona ecuatorial, se forman acá, ¿ya? Si van en sentido de las agujas del reloj, girando, ¿verdad? Las agujas del reloj dan este giro,
les vamos a llamar vientos alisios del norte. Sí, ¿verdad? Por eso les decía, los vientos alisios se forman por el calor de la zona ecuatorial, que es la zona, incluso cuando veíamos biodiversidad, yo les decía, en la zona ecuatorial, que es donde dan los rayos del sol, y hay un tipo de vegetación diferente, es donde tenemos nosotros mayor biodiversidad, tanto de plantas como de animales, contraria a los polos, que es bien poca la vegetación y animales que están en la zona, porque pasa prácticamente congelado. Entonces, en el Ecuador, nosotros tenemos que si eso, ¿verdad? Los vientos van circulando en sentido de las agujas del reloj, tenemos nosotros, circulan en el sentido de las agujas del reloj, le vamos a llamar vientos alisios del norte. Pero también tenemos los vientos del oeste, un poquito arriba de los 30 grados latitud, estamos hablando de los vientos del oeste. Y a 60 grados estamos hablando de los vientos polares del este. Ahora bien, si esos vientos se dan del Ecuador y se dan en sentido de las agujas del reloj, esos vientos alisios les vamos a llamar, si vienen de 0 a 30, le vamos a llamar vientos alisios del sur. Y si es de 30 a 60, vientos del oeste, y, ¿verdad? Y si es de 60 hacia adelante, siempre ustedes ven, está circulando, chicos, ¿verdad? El contrario de las agujas del reloj. Y entonces, estamos viendo vientos polares del este. Bien. En el caso del ENSO, se le conoce ENSO también al fenómeno del niño, pero estas se le llaman oscilaciones del sur del niño. Ahora, yo les pregunto a ustedes, el niño oscilaciones del sur, ¿por qué se le llama oscilaciones del sur? ¿Por qué no de otro lado? Ajá, chicos y chicas. Ajá. ¿Por qué no se le llama diferente? ¿Por qué se le llama oscilaciones del sur del niño? O el niño, yo lo copié entre comillas porque es exactamente lo agarré de un libro. El niño oscilaciones del sur, ENOS. Ajá. Algunas veces lo encuentran así y otras veces lo encuentran como ENSO. ¿Por qué se le llaman oscilaciones del sur del niño? Ajá, chicos y chicas. Ajá. ¿Por qué no se le llama diferente? Oscilaciones del norte, oscilaciones del este, oscilaciones del, ¿verdad? Del oeste. ¿Por qué se le llaman oscilaciones del sur o fenómeno del niño? Decíamos porque lo habían descubierto en Navidad, cuando nació el niño Jesús. Pero se le llama oscilaciones del sur porque fueron en el Suramérica, en Perú. Toman como referencia Perú para dar todos los demás eventos que se dan a nivel mundial, pero el evento se dio en el sur. Bien, tenemos por acá OMM, Organización Meteorológica Mundial. ¿De qué se encarga esta? Pues es un portavoz autorizado por las Naciones Unidas para dar eventos sobre el tiempo, el clima y el agua. ¿Ya? El fenómeno de la niña, si del niño fue pescadoras, ¿verdad? De Taipa, la niña es un fenómeno que produce un enfriamiento a gran escala de las aguas superficiales oceánicas, pero estoy hablando Océano Pacífico. Si se ubican ustedes en el mapa, estoy hablando del Océano Pacífico. Oiga, entonces Suramérica, Océano Pacífico. Entonces, superficie oceánica en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial. ¿Ya? Bien, ¿qué son los vientos alisios? Pues yo les decía a ustedes, son aquellos vientos que se están formando desde el Ecuador
hacia, ¿verdad?, hacia arriba, o del Ecuador hacia abajo, hacia el sur. Entonces, del Ecuador hacia el norte o del Ecuador hacia el sur. Si yo les decía que la circulación de estos vientos va de 0 a 30, ¿verdad?, en sentido de las aguas del reloj, le vamos a hablar alisios del norte, ¿ya? Entonces, por acá le dicen que los vientos alisios soplan cargados de humedad. Por eso es que a estos fenómenos se le conoce como fenómenos oceánicos atmosféricos. La cantidad de agua en forma de vapor se va a las nubes y luego cae en forma de lluvia. Entonces, tenemos nosotros de manera prácticamente constante. En algunas oportunidades se ven afectados por otros factores meteorológicos como la distribución de los ciclones, ¿verdad? En otros casos. Chicos, circulan entre los trópicos desde 30 a 35 grados, ¿verdad?, de latitud hacia el Ecuador. Siempre yo les dije de 0 a 30 o 35, pero que generalmente se conoce de 0 a 30. Si están circulando así, ¿verdad?, alisios del norte, y si están circulando al contrario, alisios del sur. Les dice de que mientras que en el hemisferio norte los alisios son vientos del noroeste. ¿Se acuerdan ustedes cómo determinar si nosotros tenemos el plano, ¿verdad? Lo tenemos así, entonces no sé, ¿ya? Es este, oeste, norte, sur, ¿verdad? No sé, ¿ya? No sé. Entonces, si te habla de noroeste, van acá, noroeste, viene para acá. ¿Sí? Estábamos hablando que van circulando hacia el sentido de las aguas del reloj. ¿Sí, chicos y chicas? ¿Estamos de acuerdo? Y en el sur soplan del suroeste. María Fernanda, ¿ibas a hablar? No, señor. No, está bien lo que estoy hablando. Sí. Vale. Y cuando decíamos sureste, ¿verdad? Sureste quiere decir que vamos nosotros, sureste, van acá, sureste, ¿ya? Van desde aquí, ¿verdad? Desde este acá, ¿ya? Entonces, su presencia, dice, y los cambios estacionales a los que se ven sometidos, dan como resultado la llamada zona de convergencia intertropical. En las áreas oceánicas principalmente, estamos hablando nosotros que son aquellos que transportan humedad en las costas completamente, en las costas de, ¿verdad?, Suramérica. ¿Ya? Muy bien. En el caso, tenemos acá el fenómeno de la niña y fenómeno del niño. Fíjense bien, chicos y chicas. Tenemos nosotros que en esto, para que nosotros lo podamos comprender un poquito, ¿verdad?, diferente. Vamos a quitar eso. Tenemos que en el fenómeno del niño, con el niño, este fenómeno consta de dos partes. Ahí hablamos de la parte oceánica y la parte atmosférica, que no pueden estar, porque por un lado, las aguas calientitas se van, ¿verdad? Estamos hablando en el Océano Pacífico, hay unas oscilaciones completamente en las aguas que se evaporan y se van hacia las nubes formando las lluvias. Ahora bien, vamos a tomar como referencia Ecuador y Perú, Indonesia y Australia por el otro lado. Cuando estamos ahí, ocurre cuando los vientos alisios en el fenómeno del niño son vientos muy suaves, súper suaves. Entonces lo que hacen es arrastrar el agua tibia o el agua caliente o el agua cálida desde Indonesia y Australia hacia, ¿verdad?, Ecuador y Perú. Entonces, tenemos, dice, entonces las aguas cálidas de Asia e Indonesia, ¿verdad?, Australia, Asia, todo lo que es esta zona, se mueven hacia Sudamérica, hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que provocan? Provocan que se den lluvias torrenciales. Cuando se habla de fenómeno del niño en Perú, estamos hablando de lluvias, ¿verdad?, pero lluvias incontrolables. Y en Indonesia,
Australia, Asia, vamos a estar hablando nosotros que va a ser sequía. Aquí va a haber sequía y aquí va a haber lluvia. En el caso de la niña, ¿verdad? Ocurre cuando los vientos alisios aumentan, son muy fuertes, sumamente fuertes, y van desde el Ecuador y Perú, y se va el agua cálida para acá, para Indonesia, Australia, Asia, y se evapora. Entonces, en el fenómeno de la niña, aquí hay sequía en Ecuador y Perú, porque todas las aguas cálidas se han venido para acá y entonces se evaporan y en el Perú quedan aguas frías. Por eso es que a la niña se le dice de que lo que hace es mover el agua, ¿verdad? Mover todo el agua calientita que estaba ahí en la superficie y entonces y aflora el agua helada, el agua fría. Entonces muchas especies de animales mueren en ese proceso porque no soportan. Además, la riqueza de fitoplancton y zooplancton se encuentran casi siempre donde da la luz del sol. Entonces, esta, ¿verdad? Disminuye la cantidad de alimento para los peces, los organismos que están acuáticos y mueren. ¿Verdad? Se da una situación bastante delicada. La niña ocurre, dice, cuando los vientos alisios aumentan radicalmente, son sumamente fuertes, arrastran toda la masa de agua caliente para acá, para Asia, Indonesia, Australia, se evapora en forma de nube y comienzan a caer lluvias completamente torrenciales. Y por el otro lado, en Ecuador y Perú, es sequía. Por eso es que decimos de que en El Salvador, cuando estamos hablando de fenómeno del niño, es sequía. Porque en Perú está cayendo nada. Es torrencial, es una lluvia torrencial. Entonces, cuando hablamos de la niña en nuestro país, es porque son lluvias hasta, ¿verdad? Lluvias que arrastran de todo y se inunda, hay cantidad de agua exorbitante acumulada en la región. Si ustedes se recuerdan, a principio de año, se dieron unas catástrofes acá que arrastraba vehículos y muchas de las personas también se vieron afectadas. Hubo personas que se ahogaron, que los tragantes cuando no tienen tapadera, de repente el agua te arrastra y de una sola vez te mete en los tragantes y, ¿verdad? Mucha gente murió. Entonces, dice que entonces hay mayor concentración de agua caliente en las costas de Australia, sur de Asia, ¿verdad? Indonesia, provocando lluvias extremas en esa zona y sequías en Sudamérica. Preguntas, chicos y chicas. Preguntas que tengan, por favor, háganlas. Preguntas, hijos. Vamos a ver un video, ¿verdad? Para que a ver cómo me les proporciona mayor cantidad de información. Solo que hay que ponerle cuidado porque al final, voy a pasar, al final, permitan, me van a tener que hacer esto. Chicos y chicas, después de ver los videos, van a hacer un cuadro comparativo de los eventos significativos entre el fenómeno del niño y de la niña. Van a hacer un cuadro ustedes, por eso se los estoy enseñando, es lo último que tenemos por ahí. Van a hacer un cuadro comparativo de todos los eventos que se dan en el niño, los eventos que se dan en la niña, causas y efectos, acuérdense. Van a hacer un análisis del impacto de ambos fenómenos tropicales, porque siempre pueden tener impactos positivos e impactos negativos. En el caso de si son lluvias torrenciales, recuérdense que los desiertos puede llegar un momento de que, ¿verdad? Salga mucha vegetación, ¿ya? Entonces, algunos lugares donde no hay, porque las lluvias no llegan en tiempo normal, en ese, ¿verdad? Lapso de tiempo sí. ¿Y cómo afecta el fenómeno del niño y la niña en nuestro país? Entonces, esto es lo último que tienen que hacer, pero para que estén enterados, antes de que veamos los dos videos, ¿verdad? Tienen que saber qué es lo que van a ir contestando. ¿Me explico, chicos? ¿Me explico? Sí, señor. Vaya, excelente. Solo voy a leerles un poquito antes de ponerles el video. Dice que desde abril de 1997, ¿verdad? A mayo de 1998, a veces este fenómeno tiene alrededor de unos 9 a 12 meses. O póngale, ¿verdad? De 8 a 12 meses.
a mayo de 1998, aquí tengo un artículo, ocurrieron catástrofes naturales alrededor del mundo. Sequías en California, el sur de África y el norte de China. Y el este de Australia, inundaciones en Polonia, República Checa, Perú. Hubo 20,000 casos de cólera, proliferó la bacteria de Vibrio cholerae. ¿Verdad? En Kenia y Polonia se dieron más de 20,000 casos de afloramiento de esta bacteria y la gente se vio contaminada. Donde hubo brote de malaria, por otro lado, porque la humedad trae zancudo, y entonces comenzaron la gente a afectarse con ello. Altas temperaturas afectaron Indonesia y provocaron incendios. Pero ¿cuál fue el año más caliente de la historia? El año más caluroso. ¿Alguien de ustedes lo sabe? Chicos, ¿cuál fue el año más caluroso? Que todavía no, se supone de que, dice por ahí de que más adelante podría ser de que en unos 3, 4 años nosotros, ¿verdad?, sobrepasemos. El año 2016 fue uno de los años más calurosos. Excelente, ¿quién me está contestando? 2016, Cecia, excelente, excelente. Fueron de los años más calurosos que nosotros tenemos en la historia, el 2016. Excelente, hija, excelente. Tenemos por acá, a través de los años, dice, los pescadores peruanos habían notado que cada cierta cantidad de años llegan aguas con altas temperaturas y llegaban ¿verdad?, con altas temperaturas y los peces morían o no encontraban, ya salían a pescar y no había. Altas temperaturas y cardúmenes de peces desaparecían. Oigan, mientras tanto en la tierra habían fuertes lluvias y los desiertos de Sudamérica reverdecían. Por un lado, hay cosas positivas porque que reverdezcan los desiertos es una cosa positiva. Ahora, pero que desaparezcan los cardúmenes de peces para la gente que vive de ello es un problema delicado. Acuérdense que yo les decía de que tienen que poner qué problemas da. El primer científico que aportó el estudio de este fenómeno fue Sir Gilbert Thomas Walker, quien se dio a la misión de investigar el por qué sucedía este fenómeno. Entonces, ¿quién fue el encargado de dar todo el dinero y todo para que se hiciera? Fue el gobierno británico. Oigan, tras una sequía de que estos habían matado más de cerca de 5 millones de personas en la India, entonces el gobierno británico dio dinero para que se hiciera la investigación. Walker, que era el científico que estaba en la época, descubrió que los cambios ¿verdad?, que se daban en lo que era el Océano Pacífico, en las costas del Perú, afectaba a todo el Océano Pacífico modificando el clima. Estamos hablando todo del Océano Pacífico, toda la parte de Norteamérica, Suramérica. Ahí, ¿verdad? Todo lo que era Indonesia, Australia, que si ustedes se ubican en el mapa, porque tenemos un mapa aquí en el salón, entonces lo estoy viendo por ahí. Entonces dice de que mientras se calentaba el agua en la costa del Perú, se enfriaba en la costa de Australia e Indonesia. Lo que yo les decía, tenemos que entonces el niño es mucha lluvia en Perú y Ecuador y sequía en Asia. Sí, Sofi, sí, y la niña es lo contrario, sí, excelente, excelente, sí. En nuestro país es lo contrario. En nuestro país, cuando yo estoy hablando del fenómeno del niño, va a ser sequía prolongada de 15, 20 días y constantemente esto se va a dar por periodos de 15, 20 días, pero por lo menos anda alrededor de unos 8 a 12 meses o de, ¿verdad?, 9 a 12 meses. Entonces, son como periodos cortos en todo este lapso de tiempo. Sí, excelente, Sofía. Entonces dice de que se enfriaba en las costas, ¿verdad? Por un lado, se calentaba en la costa del Perú y en el otro se enfriaba. Si se calienta en las costas del Perú, ¿qué es lo que sucede? El agua se evapora, se forman las nubes y caen lluvias torrenciales. En el Perú va a ser el fenómeno del Niño.
Pero si las aguas se enfrían, porque verdad, la niña lo que hace es arrastrar la cantidad de agua superficial y aflora todo el agua más fría. Entonces los peces y los animales de la zona se mueren. Oigan, este fenómeno fue llamado oscilaciones del sur y es comúnmente conocido como el Niño, porque se da en Sudamérica. Porque aparece por diciembre, su duración es entre 12 y 18 meses. Este fenómeno se registra más o menos alrededor de 2 a 7 años o de 3 a 5 años. Oigan, entonces tenemos nosotros ambos ejemplos climáticos, acuérdense que pertenecen, ¿verdad? O representan, vamos a hablar así, representan dos extremos, dos cosas bien diferentes. El Niño es como conocido como el periodo completamente, ¿verdad? Cálido para Perú, cálido para Perú. Y la Niña es conocido como el periodo frío para Perú. Porque las aguas frías, ¿verdad? Se han arrastrado todas las aguas tibias o las aguas cálidas para Asia, Indonesia, Australia. Vale, vamos a poner el video. Ahora bien, ya voy a leer el otro artículo que es con respecto a El Salvador, pero vamos a ver primero el video. Me dicen si no sé. Vamos a ver este. Vaya. Me dicen si se escucha bien, por favor. Los vientos que corren por la superficie del Océano Pacífico se conocen como vientos alisios. Soplan de este a oeste y así van alejando de Sudamérica las aguas de la superficie oceánica en dirección hacia Indonesia y Australia. En lo alto de la atmósfera, el viento se mueve en dirección opuesta. El resultado es un sistema de circulación de aire. El Océano Pacífico absorbe una cantidad enorme de calor solar. Ese calor aumenta la temperatura de la superficie oceánica y las aguas templadas son desplazadas hacia el oeste por los vientos alisios. Esas aguas más calientes se acumulan cerca de la costa de Indonesia y el norte de Australia, y es aquí donde el aire cálido y húmedo se eleva y forma nubes de lluvia. Esta es una de las maneras en que el movimiento de las aguas afecta el clima. Por eso, mientras países como Perú o Ecuador permanecen secos y con temperaturas frías, Indonesia y el norte de Australia reciben calor y lluvias que determinan su clima tropical. Pero el fenómeno conocido como el Niño puede cambiar esto radicalmente. El Niño empieza con una fuerte caída en la fuerza de los vientos alisios que corren por la superficie del océano, y entonces el sistema de circulación de aire se detiene. Las aguas de la superficie del océano ya no son desplazadas de este a oeste y por tanto empiezan a moverse hacia América del Sur. Esas aguas templadas empiezan a acumularse en las costas de Sudamérica. El aire caliente y húmedo se eleva y comienza a caer, causando precipitaciones en Perú y Ecuador. Mientras, en las costas de Indonesia y el norte de Australia, la temperatura de las aguas ha bajado, dando paso a un clima más frío y seco o incluso sequía. El fenómeno del Niño ocurre con una frecuencia irregular, normalmente en intervalos de 3 a 5 años. Pero hay otro fenómeno que también puede cambiar drásticamente el clima. Se conoce como la Niña. La Niña hace que los vientos alisios soplen con una fuerza mucho mayor. Una masa de agua mucho más grande es desplazada hacia el oeste y por tanto hay una acumulación mayor de agua caliente en las costas de Indonesia y norte de Australia. Esto resulta en una mayor cantidad y frecuencia de precipitaciones. En contraste, Perú y Ecuador experimentan un clima mucho más seco o incluso sequía. No se sabe con precisión qué es lo que desencadena el fenómeno del Niño y la Niña. Se cree que forman parte de ciclos climáticos, pero hay evidencia que demuestra que están ocurriendo con mayor frecuencia. Muy bien, ¿qué opinan, chicos y chicas? ¿Qué opinan del video?
Necesito escuchar a unas 3 personas. ¿Qué opinan del video? ¿Qué enseñanza les dejó? ¿Podrían explicar ustedes los fenómenos en una forma bien clara, concisa y precisa? Chicos, ¿podrían explicarme ustedes así qué enseñanza les dejó? Del niño y de la niña, fenómenos tropicales atmosféricos. Ajá. Vamos a ver, me ponen acá en el chat. Sofía, que el movimiento de las aguas determina el clima de muchas zonas terrestres. Sí, el movimiento, el calor, y además de eso, recuérdense de que eso determina el arrastre que tengan, ¿verdad? De las aguas de dónde a dónde. Tomando como parámetro, yo les decía, la parte de todo el Océano Pacífico, en lo que nosotros, ¿verdad?, nos concierne, pero también hay fenómenos como los ciclones que pueden intervenir en esto. Pueden cambiar el rumbo de todo lo que son los fenómenos, a pesar que son fenómenos cíclicos atmosféricos. Hay situaciones, ¿verdad?, meteorológicas que pueden hacer que cambien. Sí, el movimiento de las aguas determina el clima de muchas zonas terrestres y además hace de que afloren algunos organismos, y no solo eso, sino que también hacen, ¿verdad?, algunas situaciones en las que se ven afectados a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel de Sudamérica, a nivel de Norteamérica, a nivel de América, nos vemos afectados. Le dice el fenómeno del niño, ¿verdad?, su formación y consecuencia. Tenemos por acá que es calentamiento, ¿verdad?, completamente anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial, que provoca en el planeta calentamiento global y de las temperaturas del mar cambia, el agua cambia, pérdida de especies por el cambio de temperatura que se da, la niña arrastra esa gran cantidad de agua caliente y aflora el agua fría, eso a la larga pues todo lo que es el fitoplancton, zooplancton, muere, no, ¿verdad? No, es en la superficie donde hay la mayor concentración de plancton para que los organismos se alimenten. Además de eso, surgimiento de enfermedades como el cólera, la malaria, porque hay grandes cantidades de humedad por las aguas torrenciales que se dan, pues aflora las bacterias y el zancudo. Aquí dice que en Guatemala, ¿verdad?, lluvias y fríos más fuertes en el territorio con la mayor humedad, pero también en la parte de El Salvador se dan cambios bien radicales, en el que nosotros podemos decir, la gente conoce y dice, estamos en el fenómeno del niño, cuando ven que hay una, ¿verdad?, cantidad de sequía y que los cultivos están secando, se les oiga. Cuando ocurre es completamente irregular, aparece con periodos que van, yo les decía, puede ser que vayan de 3 a 5 años o de 2 a 7 años, que se están dando con periodicidad, sí, porque se considera de que el calentamiento global, la cantidad de dióxido de carbono que se está acumulando en la atmósfera, están provocando que se dé con, ¿verdad?, con más frecuencia. Eso es lo que los estudios que han hecho. Al momento de aparecer pueden durar entre 8 a 12 meses o de 9 a 12 meses. ¿Cómo se forma? A mitad del año, dice, los vientos alisios, cuando comienzan ya las lluvias, ahí por abril, mayo, junio, julio, chicos, ¿verdad? Tenemos que a mitad del año los vientos alisios, ¿verdad?, del Océano Pacífico cambian de sentido y soplan del oeste al este. Yo les decía, en el plano cartesiano, ¿se acuerdan ustedes que yo se los hacía por ahí? No sé, ¿ya? No sé. Entonces, tenemos nosotros que dice por acá, ¿ve? Que a mitad del año, las aguas del Pacífico cambian de sentido, ¿verdad?, según del oeste al este, ¿ya? Entonces, las aguas cálidas de las costas de Australia e Indonesia se desplazan hacia la corriente, ¿verdad?, las corrientes del Perú, pero eso se hace, si yo les decía de que cuando estamos hablando del fenómeno del niño, los vientos alisios son sumamente suaves,
Entonces, ¿verdad? Luego, ¿qué es lo que provoca esto? Que el agua se evapore y caiga en forma de lluvia. ¿Por qué ese nombre? Ya lo sabemos. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué les decía yo de que ese nombre que le pusimos? Que le pusieron los peruanos. Chicos y chicas, hay un, ¿verdad? En Paita, estos señores andaban pescando en diciembre y le pusieron el niño por el nacimiento del niño Jesús. Se refiere, excelente, quien me estaba escribiendo en el Sofi, María Fernanda, porque sucedió en la temporada navideña. Sí, María Fernanda, excelente. Sí, los pescadores peruanos andaban en la etapa navideña y no encontraban peces. Los cardúmenes de los peces habían desaparecido, entonces esta gente estaba asustada. ¿Qué es lo que había pasado? Entonces, recuérdense de que si es el niño, en Perú están las aguas cálidas, los peces se iban para otro lugar. Excelente, excelente. Entonces, tenemos nosotros que la niña, por eso en algunos casos, en El Salvador, nosotros cuando hablamos de la niña debemos decir, alistémonos el paraguas. Alistémonos el paraguas porque la niña son lluvias completamente torrenciales en el país, oiga, y sequías en otro, por supuesto, porque en Perú son unas sequías prolongadas y porque en el Perú lo que hace es que las aguas frías afloran en el fenómeno de la niña y las aguas calientes se van para Asia, Australia, Indonesia. Dice que representa la fase fría del ciclo natural del niño, o sea que es lo contrario. La niña en Perú es, ¿verdad? La zona fría, la agua fría que está acá. Se caracteriza porque provocar temperaturas inusualmente frías en el Océano Pacífico y perturbaciones meteorológicas, ¿verdad? Como lluvias huracanadas y nieves en la parte de las aguas cálidas donde estamos hablando de Asia, Indonesia y Australia. Por acá tenemos que por algunas zonas hay sequías en las zonas costeras del Pacífico y, ¿verdad? Descenso de temperatura, mayor humedad, ¿verdad? En el sureste y menos precipitaciones en el norte. Oigan, transiciones climáticas más severas. En el caso de la niña, para nosotros es unas lluvias torrenciales, una lluvia bastante grande. Lo que da como resultado que los vientos alisios del este al oeste aumenten y las aguas más frías del Pacífico ecuatorial queden, ¿verdad? En la superficie. Pero yo les decía que los vientos son tan fuertes que hacen que el agua se mueva. En el Pacífico tropical y subtropical aumenta la presión de verdad del nivel del mar también en la parte de acá. Sophie dice, entonces, señor, nosotros experimentamos el clima de Oceanía y los fenómenos que pasan en Asia y Australia. Sí, en Asia y Australia. Son los climas que nosotros sentimos. Oigan, porque si en Perú está lloviendo, para nosotros es una sequía prolongada. ¿Por qué sucedió en la temporada navideña? Ahí fueron que ellos se dieron cuenta y que son como los cambios de estaciones, los cambios de estaciones que ellos, ¿verdad? Se marca. Marca la zona tenemos nosotros en el que es una zona completamente seca para algunas regiones, ¿verdad? Y en otros no. Ya, y fue en la época que lo descubrieron, pero puede comenzar por ahí, por mayo, junio, julio, e incluso en abril, donde se dan las primeras lluvias y todo eso. Lo descubrieron en la temporada navideña, pero puede comenzar en la parte de abril, mayo, junio, julio, donde se dan la cantidad de lluvia en nuestro país, que la gente donde siembra. Lo descubrieron en diciembre, pero no quiere decir de que se da solo en diciembre, sino de que puede comenzar en un periodo de abril y terminando en diciembre. Excelente. Tenemos qué características, ¿verdad? Características que lo diferencian.
Pues las características del niño, yo les decía, los vientos alisios se debilitan. En el caso de la niña, los vientos alisios se fortalecen, mucho más fuertes. La temperatura superficial del Océano Pacífico se eleva. En el caso del Perú, ¿verdad? Chile, todos los demás. Temperatura del Océano Pacífico es inusualmente fría, si estamos hablando de la niña. Se presenta mayor nubosidad, por lo tanto llueve en esto, ¿verdad? Del niño en Perú. Se percibe una escasez de precipitaciones en Chile y Perú. Acá dice, se produce abundancia, ¿verdad?, de precipitaciones en Chile y Perú, porque acuerden que la nubosidad sube, el agua en forma de vapor, forma de gas, y luego tiende a caer. Ocurre en intervalos de 2 a 7 años, con una duración de 9 meses a 2 años. Puede ser repetitivo, de repente, ¿verdad?, se da, y la gente pues lo resiente y no lo pueden detener. No puede decir una persona, mire, podemos detener el fenómeno. Se van a dar cuenta en el otro video que no se puede. Produce sequías en el Caribe, que incluye, ¿verdad?, Honduras, El Salvador y otros. Acá tenemos, puede ocurrir cada 3 a 5 años, pero es oscilatorio, incluso puede ser de 2 a 7 años, igual que el niño. Su promedio, ¿verdad?, es registros históricos de intervalos que varía el tiempo de 2 a 7 años o menos. Sus condiciones duran entre 9 a 12 meses, pero los episodios pueden durar hasta 2 años. Así, cuando es el tiempo de lluvia, ahí la gente se da cuenta de que está sucediendo dicho fenómeno. Se produce con menos frecuencia que el niño. Bien, solo les voy a leer un poquito del Salvador. Voy a leerles otro artículo del Salvador. Lluvias torrenciales, situación normal. Los vientos alisios soplan, ¿verdad? Tenemos nosotros en el sentido de las agujas de reloj, van así, en tiempo normal. Termoclina, que es la línea imaginaria que separa el agua calientita del agua fría. Y se da el afloramiento, cuando pasan estas cosas, se da el afloramiento de América hacia Asia, y esto, ¿verdad?, sería el normal, hasta cierto punto normal, que se dé este proceso. Si es el niño, las lluvias torrenciales, pero son lluvias incontrolables, se dan en América, en la parte de América, ¿verdad? Y los vientos soplan en el sentido contrario, y lo que hace es que las aguas, ¿verdad?, calientes las va arrastrando y las acumula aquí en la parte de Perú, ¿ya? Y la parte fría en la parte de Asia. Esto es en el fenómeno del niño. La Organización Mundial, de que tiene que ver, ¿verdad?, con todo lo que es sistemas meteorológicos, reporta dio este gráfico, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno del niño de mayo a julio del 2021. Dice de que no, ¿verdad? No han habido sequías prolongadas para ellos, aunque sí se dio una sequía como de unos 10 días, pero, ¿verdad?, todavía se considera de que no es un fenómeno que afecte tanto los cultivos. Dice, según los indicadores oceánicos, ¿verdad?, y atmosféricos, los episodios de la niña llegó a fin en mayo del 2021. No hay, las lluvias torrenciales que se dieron en nuestro país arrastraron carros, y la cantidad de agua acumulada fue una cantidad exorbitante, chicos. ¿Ya? En la colonia San Francisco fue una situación bastante delicada, el que queda, como no es un terreno completamente plano, entonces los vehículos se los llevaban, los arrastraban las corrientes de agua que se dieron. Las predicciones de los modelos y las opiniones de los expertos cifran que el 78% de la probabilidad de esto, ¿verdad?, de la probabilidad que sea neutro es muy grande, ¿ya? De que prevalezca en unas condiciones neutras entre mayo y julio, pues dice de que es y ha sido prácticamente acertado. La probabilidad que reaparezca las condiciones características de la niña se sitúa en un torno del 19%. Podría ser de que sí todavía falten algunas lluvias por ahí, de que pueden hacer algunos perturbaciones naturales en la región, claro que sí. Hay una mínima probabilidad del 3% de que se instaure un episodio del niño, por eso yo les decía de que había habido una sequía en nuestro país,
de unos 10 días, pero no fue para que afectara a los cultivos ni nada por el estilo. Entonces, son los datos que reportan más recientes, datos recientes. Bien, solo voy a leerles antes de pasar al otro video. Dice que el fenómeno del niño y de la niña en El Salvador, en abril del 2016, que fue el año más caluroso que nosotros hemos reportado, dice por acá, se decretó emergencia nacional por la escasez de agua potable, 2016, y la sequía en El Salvador. Así, durante todo el año hubo incremento en la temperatura del medio ambiente y se sentía caliente, muy caluroso. En el periodo de 1997-1998, el niño afectó también las actividades agropecuarias en El Salvador. Les estoy hablando de El Salvador. Se perdieron cosechas, ¿verdad? Se dejó de sembrar por la sequía y el rendimiento de los cultivos. Disminuyó tanto los cultivos anuales, maíz, frijol, maicillo, como los permanentes, café, frutales, ¿verdad? Y otros. La pérdida económica de ese fenómeno fue de unos 200 millones en esa época, cerca del 1.6% del PIB. La seguridad alimentaria, los ingresos familiares, el empleo y el costo de los alimentos se ven afectados por el fenómenos ambientales como el niño, ¿verdad? La sequía, el cual ha sido catalogado como el más catastrófico a nivel mundial. Por otro lado, el último fenómeno de la niña registrado en El Salvador fue en el año 2010. Se evidenció como una mayor cantidad de agua con un acumulado anual que superó en un 41.5% en el valor histórico de precipitación en el país. Fue una precipitación, chicos, horrible. Estadísticamente llueve 1.800, ¿verdad? Milímetros. Y en el año 2010 la precipitación fue de 2.548.6 milímetros. Fue en la época más tremenda que nosotros hemos, ¿verdad? Sentido en el país, y estaba el famoso Mitch por ahí antes de todo eso, ¿verdad? Que nos había hecho estragos, pero no como en el 2010. 2010 fue una situación bastante delicada que nosotros hemos tenido, que nos ha pegado muy grave el fenómeno de la niña. Por eso yo les decía que para nosotros la niña es lluvias bastante torrenciales y el niño es, ¿verdad?, una sequía prolongada que a la larga afecta todo lo que son los cultivos. Y no solo los cultivos, sino de que la falta de agua que nosotros tenemos. Bien, escuchamos el otro video, chicos y chicas, pero recuérdense que tienen que llenar la tablita en la que nos pide por ahí algunos datos. Vamos. El fenómeno del niño explicado. Primero, ¿por qué le dicen fenómeno y por qué le dicen el niño? Fenómeno en las ciencias naturales no es algo extraordinario, sino más bien cualquier manifestación física que puede confirmarse a través de la observación directa o medición indirecta. Así, por ejemplo, el niño y la lluvia misma son fenómenos meteorológicos. El nombre del niño se lo pusieron los pescadores del puerto de Paita al norte del Perú, en alusión al niño Jesús, ya que este fenómeno hacía su aparición en la temporada navideña. ¿En qué consiste el niño? Este es el comportamiento normal del clima en el Océano Pacífico. Parte del recorrido de los vientos alisios es de este a oeste. Estos vientos empujan el agua caliente de las costas sudamericanas en su dirección de viaje, de manera que esta agua se amontona al lado oeste del Océano Pacífico, alrededor de Oceanía y Asia. Lo que sucede en Sudamérica es que esa agua caliente que se está yendo es reemplazada por agua fría que es empujada desde los fondos oceánicos, que es llamada corriente de Humboldt. Esto genera una diferencia de temperaturas a través de todo el Océano Pacífico, lo cual nos da agua caliente amontonada a un lado y agua fría al otro. El agua caliente, al evaporarse y condensarse, le da a esa parte de Oceanía y Asia un clima tropical, favoreciendo las lluvias. En lo alto de la atmósfera, el viento se mueve en dirección opuesta, lo que da como resultado a un sistema de circulación de aire que constantemente empuja las aguas cálidas hacia el oeste.
Esto es lo normal. Pero el fenómeno del Niño, el cual ocurre de manera irregular en intervalos de 3 a 5 años, cambia todo esto drásticamente. Empieza con una fuerte caída de los vientos alisios, lo que ocasiona que el sistema de circulación de aire se interrumpa y las aguas cálidas que se encontraban en Oceanía y Asia se dirijan hacia Sudamérica. Cuando ahí llegan estas aguas, se evaporan y producen las fuertes lluvias inusuales a lo largo de toda la costa. Mientras que al otro lado del Pacífico, el clima se vuelve seco, dando lugar a terribles sequías. Un fenómeno contrario es el de la Niña. El nombre se escogió por ser lo opuesto a niño, lo cual no tiene sentido por ser un niño específico. Más sentido tendría ponerle Herodes. Sí, el fenómeno Herodes. En fin, lo que ocurre con la Niña es que los vientos alisios soplan con una fuerza mucho mayor a la normal, lo que provoca que mucha más agua caliente se acumule en la zona de Asia y Oceanía, provocando lluvias extremas en ese lado y sequía en Sudamérica. Ambos fenómenos provocan desastres naturales y escasez de peces, no solo en las zonas antes mencionadas, sino alrededor de todo el mundo. Pero, ¿podemos acaso controlar el Niño? Pues no. Para hacer eso tendríamos que controlar la temperatura de los océanos, y debido a la cantidad de agua en estos, necesitaríamos usar toda la energía creada en la explosión de 400.000 bombas de hidrógeno de 20 megatones cada una. Si podríamos hacer eso, podríamos calentar el océano Pacífico a voluntad, pero tendríamos que volver a enfriarlo, así que hasta que no desarrollemos una manera alterna de hacerlo, solo nos queda prevenir, estar muy alertas y brindar toda nuestra ayuda a los damnificados. Bien. El fenómeno... ¿Qué opinan ustedes de lo, verdad? ¿Podemos detener esos fenómenos, chicos y chicas? ¿Podemos detener esos fenómenos? No. No. No, sí. No lo podemos detener. Son, ¿verdad?, situaciones. Ahora, se dice de que yo les comunicaba por ahí de que es una situación en la que se puede manifestar con más frecuencia si nosotros seguimos calentamiento, ¿verdad? Seguimos el calentamiento global que estamos acelerando. Sí, puede llegar a ser catastrófico, oigan, y mantenerse durante todo el tiempo el fenómeno del Niño. Eso sería un caos, sería a nivel mundial, sería un desastre en todo aspecto, en verdad, en el aspecto alimenticio, como también en el aspecto de vida, porque nos faltaría el agua. Sería una catástrofe a nivel ¿verdad? A nivel global. Oiga, entonces a este cuadro solo se los puse acá para que recordarles que esta misma imagen la tienen en la guía. Entonces, para que ustedes comparen fenómeno del Niño y la Niña, que son, ¿verdad? Por ahí periodo cálido y periodo frío, pero estamos hablando en el sur, ¿verdad? En Perú, en toda la parte del Perú. Entonces, lo tienen en su guía para que ustedes puedan ahí verlo las veces que quieran y además tener un poquito más de información. Ahí dice que cuando ocurrirá, existe una probabilidad del 50% de que el fenómeno climático, la Niña, se desarrolle hacia el otoño del 2016, que es lo que les decía yo, que en El Salvador, el 2016 fue decretado como emergencia nacional por la escasez de agua potable o sequía en El Salvador, porque tuvimos un fenómeno del Niño bastante marcado, ¿verdad?, durante todo el año. Se incrementó la temperatura a nivel mundial, fue el año más caluroso, el 2016, y el derretimiento de los polos se vieron marcados en ese año. Oiga, bien, chicos y chicas, tenemos que llenar este cuadrito. Después de ver los videos, dice hacer el cuadro comparativo de los eventos más significativos entre el fenómeno del Niño y la Niña. El fenómeno del Niño, pues ya hablamos muchísimo en qué temporada se da, en la zona del Océano Pacífico, comparando Perú, ¿verdad? Toda la parte de Sudamérica con Australia, Indonesia, Asia, igual que la Niña. Y en nuestro país, pues yo les leía un artículo que encontré por ahí, en el que ha hecho estragos, pues, ¿verdad? Las actividades agropecuarias en El Salvador 1997-1998 se vieron completamente afectados. Entonces, hay que hacer un análisis, Sofía, en qué época se daba cada fenómeno.
Se da en épocas de lluvia. Cuando la lluvia está, son lluvias torrenciales, que hay cambios bien drásticos. Por eso yo les decía de que está comprendido entre casi todo el año, de abril a diciembre. Ajá. Y el niño pues afecta más cuando tiene que ser verano en nosotros e invierno, pues eso, ¿verdad? Si es invierno, recuérdense que las niñas son unas lluvias incontrolables, incontrolables. Ahí vamos a decir nosotros si la precipitación pasa el límite en el que hemos estado hablando de que en El Salvador más o menos anda un porcentaje de 1.800 milímetros de lluvia y, ¿verdad? Cuando las lluvias pasan más de eso, 2.000, 3.000, Dios mío, quiere decir de que nos vamos a inundar. Oiga, entonces, ¿en qué época se da? Por eso yo les decía de que se da en la época en que marca el invierno y el verano. Sí, por ahí, abril, que comienzan las primeras lluvias, pero si se paran en un tiempo prolongado y es invierno y no llueve, vamos a decir que estamos en el fenómeno del Niño. Pero si en el invierno son unas lluvias torrenciales que nos arrastran, ¿verdad? Y provocan daños severos, pero severos quiere decir de que la cantidad de agua tiene que pasar más de 2.000 milímetros de lluvia para que hablemos nosotros que estamos frente a un fenómeno de la Niña en nuestro país. Análisis del impacto en ambos fenómenos tropicales. Por un lado, yo les decía de que los desiertos, cuando es fenómeno del Niño, en algunos lugares, Perú, ¿verdad? Chile, todas esas regiones, Ecuador, pues va a ser favorable porque recuérdense que hay un desierto de Atacama, que es el desierto de sal, que nosotros le llamamos. En el caso del Niño, tiende a florecer, se pone de flores, ¿verdad? Moradas, este desierto. Entonces, hay regiones que lo favorecen y hay regiones que no. Oigan, ¿cómo afecta el fenómeno del niño y la niña en nuestro país? Pues yo ya les mencioné por ahí que el 2016 fue catalogado como una, ¿verdad? Catalogado como una emergencia nacional porque la cantidad de agua se vio restringida, chicos y chicas. Oigan, entonces la gente adoleció en toda la región del país que no había agua. Entonces, pues en esa época nos asustamos, pero posteriormente la gente como que cuando ya pasa el susto ya terminó todo. Oigan, entonces completan este cuadro. Si quieren, hagan la capturita. Hagan una capturita para que lo hagan en casa y lo terminen. El libro no tiene información sobre estos eventos, pero la guía, yo les di mucha información en la guía que les subí a la plataforma del colegio, ¿verdad? La plataforma Chamilo, oiga, para que se preparen para el examen. Ahí ustedes ya saben en qué consisten los dos fenómenos, ¿verdad? Cuáles son las causas y efectos que nos dan, que se da en el Pacífico, que intervienen los vientos alisios en ambos fenómenos y que por qué se les llama cíclicos, porque no se dan, ¿verdad? Regularmente todo el tiempo, sino que se dan en periodos determinados. Sí, chicos y chicas, preguntas que tengan, alguna pregunta que más que tengan, por favor. ¿A cuál plataforma se ve ahí? La plataforma Chamilo. Chamilo. Ahí está. Ahí está subida, oiga, donde dice documentos. Vale. ¿Alguna pregunta más que tengan? ¿Alguna pregunta? No se vayan a salir porque tengo que pasar. Tengo que pasar lista. Levántenme la manita, por favor. Quiero ver cuántos hay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. ¿Y los demás? Son 20. Carla. ¿Quién más no ha levantado la mano? Carlita. 18 participantes levantaron la mano y son 21 los que hay. 21 conmigo.
Ah, Carla, ya estuvo. Silvano. Silvano, necesito hacer la captura y si no levantas la mano es como que no estés. Silvano, a saber dónde te fuiste. Es como que no estés, no puedo pasar. 19 participantes levantaron la mano, pero Silvano no la tiene. Voy a hacer la captura, ni modo. Oigan, ¿alguien le puede avisar a este chico? Yo creo que se fue a ver para dónde. Vaya. No se vayan a salir, porfa. No se vayan a salir. Este muchachito, a ver para dónde se fue. No, Silvano no está. Vaya, chicos y chicas, ha sido un gusto de estar con ustedes. Gracias, oigan, por estar muy pendiente de la clase. Ha sido un gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Pasen feliz día. Todos ahí. Ay, qué linda, María Fernanda, María. Ay, qué linda Lucía, corazoncitos me mandan. Qué lindas son, qué lindas. Vaya, cuídense muchísimo, cuídense mucho. Gracias, chicos. Gracias, Sofi. Gracias, Jorge. Cuídense mucho.